lo que necesitamos, tenemos el plano, y nos vamos a anotar por acá arriba F, el campo vectorial, y ahora vamos a ello. Bueno, la primera parte tenemos que plantear las integrales. Tenemos 4 integrales de superficie para plantear, una es más complicada que las otras, verdaderamente. Acá, si bien para S1, S2 y S3, como las llamé yo, por supuesto, cada cual seguro les dio otro número, pero me refiero a las superficies que están apoyadas sobre los planos coordenados. Ahí habíamos visto que siempre tengamos un triángulo apoyado sobre el piso, una circunferencia apoyada sobre la pared, ¿no? Cualquier figura, cualquier región que estuviera sobre uno de los planos coordenados tiene al final los mismos versores normales, que son 1, 0, 0 o su opuesto menos 1, 0, 0, y así para el resto, 0, menos 1, 0 o 0, 1, 0 y 0, 0, 1 o 0, 0, menos 1, que representa que en 2 de las variables me mantengo fijo y me muevo una para arriba o una para abajo. Entonces yo digo del piso. Si yo estoy en el piso, que es el XY, el versor normal va a ser en X y 0, para que sea perpendicular me voy a mantener fijo en X y en Y, y voy a subir de forma perpendicular, me voy a mover solo en Z. O sea que será Z1 si me muevo de forma entrante, en este caso a la pirámide, y será 0, 0, menos 1 si de forma saliente. Y acá entender que nosotros vamos a poder elegir esto, porque como tenemos que interpretar un flujo neto, necesitamos que todas las caras estén orientadas de la misma manera. Entonces, si tenemos un versor normal en mi parametrización que me da 0, 0, 1, y yo quiero orientar todas de forma saliente, usaremos el 0, 0, menos 1. No pasa nada. Es lo mismo que agregarle un menos en integral y en realidad sumar todas las integrales salientes y restar todas las integrales entrantes. Es lo mismo. Para mí da menos confusión y más difícil es olvidarnos este signo si ya corregimos en la parametrización nuestros normales para que nos queden todos los normales salientes de esta manera. Tenemos uno que irá para abajo, ¿no? Este que dijimos que era S3. Tendremos el normal 3 que va a ser 0, 0, menos 1. Tendremos el que se va a ir de S2, ¿no? El que está apoyado sobre el pizarrón, que sería como para atrás, ¿no? Acá hay que poner un poco de imaginación. Menos 1, 0, 0. Tendremos el que se mueve para allá en Y, 0, menos 1, 0. Que este lo llamamos, ¿cuál era? 1. Y finalmente nos quedaría buscar el vinculado al plano inclinado, que es S4, que ese sí, como es más difícil, no nos sale de forma directa, tendremos que hacer el producto vectorial y demás. Vamos a plantear entonces cómo queda la cosa. Vamos a hacer, si les parece, para ganar tiempo, ¿no? Algunos de los que son en los planos coordenados, que es un poco análogo al resto del trabajo, y el difícil, que es el inclinado. Entonces empecemos con alguno que está sobre los planos coordenados. Todas las parametrizaciones son muy fáciles. Si yo estoy sobre un plano coordenado, la otra variable vale 0, ¿no? Entonces si yo estoy en S1, por ejemplo, vamos con S1, en S1 estoy en el plano XZ, entonces en X y en Z me muevo libremente, en el plano XZ, ¿no? Lógicamente, y ¿qué es lo que sucede en el plano XZ? Que Y vale 0, ¿no? Acá tenemos la Y vale 0, estamos sobre ese plano. Entonces, ¿cómo sería pensar S1 en la primera parametrización? Iba a ser G de XZ. Y si pensamos las tres coordenadas, ¿no? Acá arriba lo pongo en la forma segmentaria, X igual a X, Y igual a 0, Z igual a Z, nos queda X0, Z. ¿Bien? ¿Están de acuerdo? ¿No quedan dudas por ahí atrás? Básicamente lo mismo nos va a pasar en todos los demás. Si yo quisiera pensar S2, que se mueve en el plano ZI, S2 va a ser la parametrización en Y y Z, donde X vale 0. Si yo estoy sobre el pizarrón, ¿no? Y X vendría a ser el eje que viene hacia adelante del pizarrón, entonces si estamos sobre ese plano, X vale 0, y en este caso nos va a quedar 0 y Z. Mientras que en el último que está sobre el piso, lo que vale 0 es la Z. Entonces fíjense que esos tres planos son muy fáciles de parametrizar, ya que aparece una de las variables igualada a 0.
Entonces me quedarán las variables que tenemos en el plano y 0 en la que nos falta. Entonces esos tres planos coordenados, que son esos triangulitos que están sobre el plano XY y Z y XZ, los parametrizamos de esta manera. Un 0 en la variable, ¿no? que vale 0, ¿no? Como acá, ¿no? Acá la X viene para acá adelante, va hacia allá atrás. Entonces estamos en el plano YZ, la X vale 0. ¿Sí? ¿Lo ven, no? Bueno, entonces así parametrizamos las tres superficies del piso y también podríamos hacer el producto vectorial de las derivadas parciales en X y en Z de esto, en Y y en Z de esto, en X y en Y de esto, pero como decíamos recién, ya los planos coordenados, una vez que aprendimos que van a tener siempre esos normales, 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, entonces ya los podemos ir asociando, ¿no? Ahí dijimos recién que N1 iba a ser 0, menos 1, 0. N2 iba a ser menos 1, 0, 0. Y N3 va a ser 0, 0, menos 1. ¿No? De manera que todos queden salientes a la pirámide. ¿Bien? Se ve, ¿no? Hasta acá todo lo que serían los versores normales y las parametrizaciones. Bueno, ahora plantear las integrales no es otra cosa que plantear las regiones. Vamos ahora a ponerle valores. En Z esto vale 3 y acá vale 4. Acá 3 y acá vale 6. Y por acá tenemos 4 y 6. Si nos marea ver estas gráficas no tridimensionales, después obviamente pueden trasladar este triángulo de S3, ¿no? Y decir, bueno, en Y vale 4 y en X vale 6, para poder graficar la región en 2 dimensiones y que los maree menos también. Posible. ¿Se entiende? La idea, ¿no? Porque quizás viéndolo en 3D se les pueda resultar más confuso. Entonces, ¿cómo nos quedarían las integrales? La primera, S1, sería la integral de la región R. Siempre primero, antes de escribir la región, les aconsejo dejar integral doble de R por diferencial de área para hacer toda la parte operativa con el campo vectorial y no estar escribiendo un montón de veces, ¿no? Los límites, que vamos a tener una recta, ¿no? Que es esta recta que está por acá. Entonces, más fácil, vamos ahora a la formulita, acá por diferencial de área, y completamos con todo lo que necesitamos. ¿Cómo es la fórmula de una integral de superficie de campos vectoriales? La parametrización evaluada en el campo vectorial, producto escalar con mi versor normal, que era esto, lo obteníamos haciendo el producto vectorial de las derivadas cruzadas. Eso lo tienen todo en la hoja de fórmulas igualmente. Entonces fíjense cómo me queda. En el plano S1, en este caso, ¿no? El que estaba sobre el plano XZ, vamos a reemplazar acá en el campo vectorial en la parametrización S1. Es decir, cuando la Y aparezca va a valer 0 y la X y Z quedan constantes. Es bastante sencillo. Entonces nos termina quedando X más Y al cubo. Eso va a ser X nada más. Vamos a cambiar de color. Ya que Y al cubo es 0 al cubo. Después tenemos Y menos Z. Y vale 0, así que me va a quedar menos Z. Y después tengo X por Z. Que ahí no aparece la Y, así que me queda igual. Ya metimos la parametrización en el campo vectorial. Y eso hacemos el producto con el normal, en este caso 0, menos 1, 0. Y fíjense que otra cosa muy piola que pasa en estas de los planos coordenados es que al tener un versor normal que es 0 en 2 de sus componentes, nos va a cancelar 2 de las componentes del campo vectorial. Por más difícil que sea mi campo vectorial y por más de que tengo que meter adentro la parametrización en un plano coordenado, 2 de las coordenadas valen 0. Entonces se van a terminar tachando y me va a terminar quedando menos Z por menos 1, es decir, Z nada más. Y ahora faltaría escribir la región, ¿no? La región sería esta de acá, que sería X y Z, pasa por 3 y después pasa por 6. ¿Qué recta en Z viene a ser la que tenemos de extremo superior, ¿no? En X vamos a movernos de 0 a 6. Entonces, de 0 a 6 en X. Y la recta ahora en Z, ¿qué sería? Como les digo, si les complica así la perspectiva, la grafican en 2D. Tenemos 3 menos un medio de X. Menos 3 sextos, que es un medio de X. Perfecto. 3 menos un medio de X o X sobre 2.
Y esto vamos a calcularlo sobre z. Y ahí tenemos nuestra primer integral de superficie planteada. Acá donde digo que la tienen que dejar y si yo les pido plantear, esto es lo que pido plantear. No esto, ¿no? Plantearla es ya una vez que hicimos la parte operatoria del campo vectorial, dejamos planteada la integral una vez que tendríamos que empezar a integrarla, dejamos. Pero si hagan esta parte. Va a ser muy parecido para las otras, lo que sí quiero mostrarles, bueno, la S2 les va a quedar algo muy parecido. Esa la dejamos, le dejo la S2 para pensar. Fíjense la S3, que tiene una particularidad. En S3, cuando reemplacemos el campo vectorial por la parametrización, acá Z vale 0. Entonces, fíjense que en S3 me va a terminar quedando X más Y al cubo y X por 0, que me queda 0. Y después lo multiplico por el normal, que era 0, 0, menos 1. Fíjense lo que pasa en esta cara. Las primeras dos se cancelan con el 0 y después me dio 0 la tercera del campo vectorial con el menos 1 de la normal. Se cancelaron todas. Queda 0 todas adentro de la integral. Ni siquiera dije qué región es. Y me quedó la integral de 0, que es 0. ¿Y qué quiere decir? Que no importa qué región hubiéramos agarrado del plano del piso. Si un triángulo, si una circunferencia, si una figura totalmente irregular. En el piso, en todo su dominio del piso, lo que sería el plano Z igual a 0, el campo vectorial, ¿cómo es? Si va 0 para todo punto. Tangente. Tangente. Perpendicular nos daba el máximo flujo o el mínimo flujo según si estaba en el mismo sentido de la parametrización. Ahí hay que tener cuidado porque después cuando pensamos en trabajo pensamos en el tema de lo perpendicular. Pero acá lo que está ocurriendo es que el campo vectorial nos va a dar todos vectores que van a estar siendo tangentes a ese plano y por eso es que nos va a quedar 0. Y está bueno, obviamente, plantearlo ya sería decir que vale 0. O sea, todas dan 0 entonces, ¿no? No, es cualquier región en el piso. Después la primera, no, la primera la resolverás y te dará algo cuando hagas esta integral en Z. Y la segunda, ¿no? La que era en G2, cuando la X valga 0, fíjate que el campo vectorial te queda y al cubo, ¿no? 0 más y al cubo, después y menos Z, y el último, como la X vale 0, te queda 0 menos Z, que es 0, pero acá vos multiplicás por el menos 1, 0, 0, entonces acá tampoco desaparecen todas las componentes. Desaparecen la segunda y la tercera, y te queda ahí al cubo por menos 1. Entonces ahora vamos a tener la integral, ahí vemos en qué extremo, ¿no? De menos y al cubo. Bueno, esta S2 la tenemos por acá, era más fácil de reconocer porque ya al estar en el plano ZI la tenemos en 2 dimensiones. Entonces va de 3 a 4, ¿qué sería esa recta? Z igual. Bueno, vamos de 0 a 4 en I. Y en Z, ¿en qué nos movemos? De 0 abajo y después de 3 menos 3 cuartos, muy bien, de I. Cuidado ahí no confundirnos la letra. Y esto también, ya está planteada, listo. Esto sería plantear las primeras 3. Ahora vamos a ver las difíciles, ¿no? Entre comillas, porque ahí sí ya no sabemos qué versor normal hay. El plano inclinado, para parametrizarlo, si bien tienen los planos una expresión paramétrica, para no tener que recordar todo esto, lo que podemos hacer es despejar el plano en función de una de las variables. Por ejemplo, z igual a todo lo demás, y elegir esa clásica parametrización donde decíamos, bueno, x es x, y es y, y z es toda la combinación de x e y. ¿Cómo sería? Bueno, el plano, lo escribo de vuelta, ¿cómo era el plano? 2x más 3y más 4z igual a 2. Entonces, si lo despejamos en z, nos va a quedar 12 menos 2x menos 3y. Lo dividimos todo por 4. Y ahí tenemos el plano despejado. 12 dividido 4 me queda 3. Menos 2 cuartos, que sería 1/2 de x, menos 3 cuartos de y. Y de esta manera podemos despejar el plano en z. Y eso que me permite, para ese 4, hacer la siguiente parametrización. Parametrizamos en x e y, de manera que la x es libre, la y es libre, y la z ¿qué va a ser?
3 menos 1/2 de x menos 3/4 de y. Entonces me queda 3 menos 1/2 de x, bueno, o x sobre 2, menos 3/4 de y. Queda una parametrización un poco más difícil. Ahora tenemos que buscar el vector normal asociado, entonces hacemos las derivadas parciales y haremos el producto escalar entre ambas, ¿no? El producto vectorial entre ambas. Y jk. Entonces, si agarramos este vector y lo derivamos en relación a x, ¿qué nos va quedando? Primer componente, x derivada de x, 1. Y derivada de x, acá en toda esta expresión, 3 y menos 3/4 de y va a ser constantes, eso va a ser 0, menos x sobre 2 derivado en x va a ser menos 1/2. Y si agarramos el mismo vector y lo derivamos en y, nos va a quedar 0 la x, 1 la y, derivado y, y acá menos 3/4. Y acá, un poco para abreviar y hacerla más rápido, ya planteamos nuestro determinante, donde ponemos las dos derivadas parciales, ¿no? En el producto vectorial. Y ahí tenemos y por 0 por menos 3/4 me queda 0. La vinculada a la primera variable, la y, sería menos 1/2 por 1. Y por menos 1/2 por 1. Menos por menos, más. Entonces me va a quedar 1/2 la primera componente, ¿bien? Vamos con j ahora. J por menos 1/2 por 0, 0. La que va restando en j, menos j por 1 por 3/4. Por menos 3/4. Menos por menos, más. Y la última, k por 1 por 1, 1, menos k por 0, que es 0. Entonces me queda 1. Es decir, que 1/2, 3/4 y 1 es el vector normal a el plano inclinado. ¿Y es saliente o entrante? Saliente, ¿no? Porque me paro en cualquier punto de este plano inclinado y me está pidiendo que me mueva 1/2 en x, 3/4 en y 1 en z. Todos valores positivos. O sea que hacia adentro no me voy a estar metiendo seguro. Así tendrían que haberme quedado todos negativos. Si hubiera dado menos 1/2, menos 3/4, menos 1, ahí sí, me paraba en el plano inclinado y vamos como hacia atrás con todas las coordenadas y vamos a terminar hacia adentro. Entonces acá tenemos nuestro vector normal. Acá lo difícil que vamos a tener que hacer es meter en la parametrización, va a quedar una cosa más larga. Y como despejamos z, ahora lo que vamos a tener es una región proyectada en xy. Entonces vamos a usar la que ya hicimos en xy, que era la que teníamos en xy, bueno, la del piso, que no la llevamos ni a plantear en realidad porque daba 0. Vamos a borrar acá y hacemos entonces ese 4. Bueno, con mucho cuidado acá que esta es bastante extensa. La integral doble superficie de la región R del campo vectorial evaluado en la parametrización. Ahora tengo que meter acá, en este campo vectorial, mi parametrización. Acá no hay tantos ceros, así que la cosa sí queda un poco más larga. X y Y eran libres, o sea que esa parte me queda igual. El tema lo tengo cuando aparece Z, que es la parte de la parametrización que es más larga, que es esto de acá. Entonces ahora, segunda componente, Y menos Z. Entonces vamos a hacer Y menos 3 más x sobre 2 más 3/4 de y, porque obviamente este menos z multiplica por menos a toda la expresión de z, le va a cambiar el signo a todas las componentes. Menos 3, menos por menos más, y menos 3 más x sobre 2 más 3/4 de y. Obviamente acá la y con el 3/4 de y se van a poder juntar, ¿no? Eso ya ocurrirá luego. Y acá tenemos x por el valor de z, que otra vez 3 menos x sobre 2 menos 3/4 de. Y ahí tenemos el campo vectorial evaluado en la parametrización y eso lo tendremos que multiplicar por el normal. Y bueno, y acá en realidad ya lo que tenemos que hacer es ir resolviendo, ¿no? Ir juntando las x con las x, las y con las y, las x al cuadrado con las x al cuadrado y todo lo demás. Como es un poco más larga, vamos a avanzar a ver qué nos queda. Por ahora les aconsejo también dejar integral doble de región R hasta que terminemos de juntar todo entre sí. Primer componente por 1/2, acá también si los mareas se pueden poner con algún colorcito o algo que va con qué, ¿no? Como para no
olvidarnos ni confundirnos nada. Una se multiplica por 1, por suerte, así que dentro de todo el menos nos va a quedar lo mismo. Bueno, multiplicado un medio me va a quedar todo lo mismo dividido 2. Es decir, vamos a tener x dividido 2 más y al cubo dividido 2. Ahora tengo que multiplicar todo por 3/4. Ya para ahorrarme una cosa podríamos juntar en realidad la y con 3/4 de y. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Una y más 3/4 son 4/4 más 3/4. 7/4 de y. Bueno, entonces 7/4 lo tengo que multiplicar por 3/4. 7 por 3 me da 21. 4 por 4 me da 16. Y ahí juntamos, ¿no?, esta parte de la y con esta que ya habíamos hecho. Menos 3 por 3/4. Menos 9/4. Y x sobre 2 por 3/4, ¿no? Es decir, 3x sobre 8. O 3/8 de x, ¿no? Vamos distribuyendo. Y después, como multiplicamos por 1 todo esto, nos va a quedar la misma cosa que nos faltará distribuir. 3x menos x cuadrado sobre 2 menos 3/4 de x. Y todo esto que hay acá también habrá algunos términos que se pueden juntar, pero verdaderamente algo que le comentaba un compañero, si en el parcial ven que tienen poco tiempo, les aconsejaría que este tipo de pasos quizá los dejen para el final, porque bueno, en realidad ya acá, hasta acá el ejercicio está bien planteado, habría que juntar esas cosas para dejar el planteo de la integral cómo va a quedar, ¿no? Que sería plantear una integral, cómo la resolveríamos en una aplicación. O sea, si yo le voy a decir una integral, resolverme tal cosa, no tiene mucho sentido escribir todo el otro choclo, sino escribir la parte más compacta donde fuimos juntando. Por ejemplo, acá la x que tenemos acá, x sobre 2, se puede juntar con 3/8 de x. Después, bueno, el resto creo que no se junta más nada con nada, ¿no? Porque tenemos y cubo, y 9/4. 3x. Bueno, las x se pueden juntar entre sí. Y después hay un término de xy, uno de x cuadrado, uno de y cubo, uno de y, un término independiente. O sea que en realidad podemos juntar estos tres términos de acá, que es un medio más 3/8 más 3. Y listo, y ya nos quedó planteada. Por las dudas, la región de integración, como despejamos z, estamos proyectando en el plano xy. Es decir, que en el plano xy, que lo tenemos acá, íbamos de 0 a 6. En x. Y en y vamos de 4 a 6. Eso sería d de y. Entonces nos moveríamos de 0 a 4 menos 4/6, que es lo mismo que 2/3. Entonces ahí tendríamos planteada la más difícil. Y ahí queda. Bueno, esto es más un choquito. Después la gracia es que la podemos resolver y plantear de forma muy sencilla con el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia dice, el teorema de Gauss, que podemos resolver todo esto que hicimos recién, que planteamos recién en realidad, con una única integral triple, calculando la divergencia del campo vectorial y planteando la integral triple de esta pirámide. Esto ya es integrales triples, ¿no? Podemos proyectar una integral triple sobre cualquiera de los ejes, si es una pirámide. Ya hicimos, de hecho, todas las proyecciones, ya buscamos todas las rectas, o sea que acá nos da medio lo mismo. Pero bueno, ¿cómo sería la integral triple? Bueno, proyectémosla si les parece en el piso, que es un poco más fácil. En el piso vamos de 0 a 6, de 0 a 4 menos 4/6, es decir, 2/3 de x. Y después de esa región, ¿qué nos queda? Z. ¿Y Z qué va a ser? Entramos por el plano inclinado y salimos por el plano del piso. Entonces la tercera integral vamos del plano Z igual a 0 y después el plano Z que tenemos acá. Pero, profe, Yes. o sea, lo que está planteando ahora, ¿qué es? Bueno, nosotros planteamos arriba. Esto es Gauss. En Gauss lo que hacemos es, en vez de hacer todas estas 4 integrales de superficie e ir juntándolas, ver
cómo están parametrizadas y todo eso, obviamente Gauss nos sirve, ¿no?, para estos casos cerrados. Después no nos salvará las papas siempre, pero en estos casos muy sencillito porque tenemos una integral triple en cartesianos, que no es nada del otro mundo, d de z, d de y, d de x, calculada sobre la divergencia. ¿Y cuál es la divergencia? Las derivadas parciales de cada componente. Esto derivado de x, ¿cuánto me queda? ¿Qué sería la divergencia de f? Lo ponemos acá abajo. Claro, primer componente del campo vectorial derivado de x, me queda 1. Más la segunda componente derivada de y. 1 también. Más la tercera componente derivada de z. 1 más x. Es decir que podremos resolver la integral triple de 2 más x y tenemos que saber que esta integral triple nos va a dar el flujo orientado de forma saliente siempre. No hay diferentes interpretaciones. Esto es una integral triple de volumen y una integral triple, a diferencia de las de superficie, con la formulita vectorial que vimos antes, esas iban parametrizadas, esta no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, siempre en Gauss lo que calculamos es qué flujo hay de forma saliente. Si yo les quisiera preguntar qué flujo hay con una orientación entrante, ¿se puede usar Gauss? Sí, habría que multiplicar por -1 el resultado de esto. Entonces, si me da un flujo de menos 30 de forma saliente, de entrante va a ser 30. ¿Se entiende, no? ¿Preguntas de este ejercicio? Ahí los que van quedando, creo que están huyendo muy rápido. ¿Ya es la hora? Sí. ¿Sí? Ya estamos muy próximos. Bueno, no, menos 20. Es la hora, faltan 20 minutos, gente. No sé qué viernes, pero bueno, clase de consulta de parcial. Yo me quedé hasta la última. Sí. ¿El resultado de este? Tengo los resultados de todo, sí. Esto da 40 y... No puede ser, dice todo con 42, creo. todo el integral triple con 3 y está mal. ¿Con 3? Bueno, lo que decía hace un rato, no entren en pánico que hay distintos tipos de errores que podemos cometer. Quizás no lleguemos al resultado correcto, exacto, pero quizá el error que uno cometió, que vos cometiste, es mínimo y a la hora del parcial de corregirlo no te saque demasiado valor. Bueno, pero yo arrastro un error por todo esto. Claro, pero si vos arrastrás un pequeño error de signo y resolvés todo un ejercicio y planteás bien y sabés parametrizar y mostrás que sabés todo eso, yo de un puntaje integral de superficie vas a tener un puntaje más o menos alto igual. Ahora, si vos no sabes parametrizar bien, si no sabes interpretar cómo es el teorema de Gauss, bla, 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 eso es otra cosa. Entonces, un pequeño error que arrastren tampoco yo le voy a hacer la cruz. Pues. Obviamente, si todos los ejercicios arrastramos errores, no tenemos ningún ejercicio bien, y bueno, sí, la cosa se complicará. Pero bueno, este va a dar entonces 42. Y estos 20 minutos que nos quedan, 15, lo que nos quede, vamos a mirar un poco en qué consistiría el 4. Profe, en ese ejercicio vos planteaste las 4 integrales. Yes. Lo que te faltaría hacer es, bueno, resolver las integrales y con los resultados evaluar los sumás para saber el flujo. Todo, si los orientaste todo de forma saliente, los sumás y te tiene que dar lo mismo. Ese sería el flujo neto. Sí. Y les cuento que todos los modelos de parcial que miraba de otras cruzadas, había ejercicios como este ejercicio está sacado en parcial idéntico, pero tenían que hacerlas las integrales. Pero lo que le dije a un par de compañeros, que si ya hay un ejercicio que vale 2 puntos de integrales dobles, a mí me parece muy raro que haya un ejercicio en el cual haya que hacer 4 integrales dobles y una integral triple con divergencia, y ese punto valga, por ejemplo, 3, cuando el de integrales dobles vale 2, el de integrales triple vale 2. Entonces es un ejercicio que es 10 veces más largo que el otro y vale un poquito más. Entonces, no me parece que vaya tanto por ese lado. Puede ser que si hay pocas superficies les dé para que lo calculen sin Gauss. En el tema 2 hay una superficie cerrada que se compone de 2 caras. Un paraboloide y una tapa que es una circunferencia. Parecía un ejercicio que está resuelto o que resolvimos en un momento. Ese ejercicio, como son 2 caras, ya no es tan complicado, entonces sí, les voy a decir, bueno, háganlo sin Gauss. Pero si ya son más de 2 caras, les diré plantear nada más, ¿ok? Bien, bueno, vamos a borrar igual que en la grabación y vamos a pensar un poco ahora cómo sería el 4. Bueno, antes se quedaba 42 esto, si después lo practican. Bueno, una integral de línea se me puede dar de 2 maneras.
me pueden decir, como en el ejercicio anterior, hay un campo vectorial tal, como acá, sea f tal, o me puede aparecer el campo vectorial metido dentro de la integral, en su forma diferencial. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo acá en realidad, cuando tengo los diferenciales separados, lo que tengo es el campo vectorial escrito dentro de la integral, que significa que en realidad nosotros tenemos que el campo vectorial es el campo 3i para P, ¿no? Para la primera coordenada, y xi para la segunda. Entonces acá tenemos en el 4 que f, el campo vectorial, que depende de dos variables, esto es de R2, o sea que usaremos green, va a ser 3i xi. Y recién comentaba, ¿no? Que nos diga acá la C más o C menos, interpretaremos qué sentido queremos hacer. Como es C más, tenemos que buscarlo en sentido antihorario, lo que quiere decir que me tengo que mover en estas direcciones. Si mi parametrización no va en esas direcciones, como con los vectores normales, multiplicamos por -1. Pero tenemos que tener en cuenta que tiene que ir el recorrido de nuestro circuito de esta manera. ¿Ya? Bueno, evaluar la integral, en este caso tenemos tres curvas, por lo cual tenemos que parametrizar las tres curvas. Esto es en integrales simples, o sea que no es tan complicado. Ya vemos entonces, digamos, C1, C2, C3. Es C1, digamos, la primera curva, que sería la recta de abajo, es x igual a 0. Para parametrizar, ¿están de acuerdo que entonces si vale 0, podemos llamar a la xt, o x también, en realidad, y va a depender solo de esa variable, porque la y vale 0. Y como me muevo en x entre 0 y 2, si hacemos el cambio de variable, bueno, en t nos moveremos también entre 0 y 2. Y si yo voy reemplazando por valores que van del 0 al 2, voy a ir estando acá en 0, acá en 1, acá en 2, o sea que esta parametrización va en la dirección que buscamos. Bien, entonces ya tenemos nuestra parametrización en la dirección que buscamos. Escribimos la parametrización g de t, que es t0, calculamos su derivada, que me queda 1, 0, y la integral va a ser desde los extremos en t, de 0 a 2, de nuestro campo vectorial evaluado en la parametrización. Vamos al campo vectorial, metemos la parametrización, 3 por i me queda 3 por 0, y x por y me queda x por 0. Y esto va multiplicado por el 1, 0, que es la derivada parcial, pero no importa, porque esto va a pasar algo parecido a lo que nos podía ocurrir en superficie, que es que tengamos integrales de línea también, que valgan 0 independientemente de cuánto nos movamos en t. ¿Y qué quiere decir? Que la recta igual a 0, en todo su dominio en realidad, no genera trabajo. Y cuando no generaba trabajo, acá era donde, que es lo que creo que una compañera dijo antes, perpendicular, no se genera trabajo cuando la fuerza es perpendicular. O sea que lo que está ocurriendo es que mi campo vectorial sobre esta recta igual a 0 tiene que estar dando vectores todo el tiempo que sean perpendiculares. Entonces no importa si voy de 0 a 2, de 1 a 2, de 0 a más infinito, nunca voy a generar trabajo y por eso me da 0 para cualquier valor. ¿No? Esta sería C1. Son más cortitas, por suerte. C2, si lo parametrizamos, que es la recta igual a 2 menos x. X es t, entonces sí va a ser 2 menos x, que es 2 menos t. Es decir que g de t nos queda t de 2 menos t. Si yo acá voy reemplazando la x igual a t, o sea que puedo elegir los mismos parámetros. Fíjense, esta recta ahora arranca en menos 2 y llega hasta 2. En este caso, ¿qué ocurre? Cuando yo reemplazo en el menos 2, voy a estar yendo para allá. Entonces, para no elegir otra parametrización, como si arranco en menos 2, me encuentro en el punto menos 2, 2 menos, menos 2, 4, en el punto 2, 4, estoy acá. Y si voy avanzando hasta el 2, voy a ir obteniendo puntos hacia allá. Estamos yendo en la parametrización que tenemos acá en la dirección contraria a la que buscamos. ¿Se ve? No. ¿No? Bien, entonces, 2 y 2 menos t. Vos reemplazás x, que es lo que te dice de dónde a dónde vas, fíjate. Sí. Vos vas de menos 2 a 2. Entonces, vos arrancás, decís, bueno, como x es igual a t, te va a tener el mismo rango, de menos 2 a 2. Bueno, arrancá donde empieza, de menos 2. Entonces reemplazás en la parametrización y decís, bueno,
Acá, menos 2 y menos 2 reemplazas en t. Te va a quedar el punto menos 2, 2 menos 2, 4. Sí. Y reemplazás en el punto 2, por ejemplo, o en el punto 0. Decís, bueno, y en 0, que es más adelante, te va a quedar el 0, 2 menos 0, 2. Entonces, ¿qué pasa? Arrancás en el menos 2, 4. Cuando estás en t igual a 0, estás en el 0, 2, es decir, estás acá. Y cuando reemplaces en t igual a 2, vas a estar en el punto 2, 2 menos 2, 0, 2, 0. Es decir, Claro. acá. Te estás moviendo hacia allá. Está haciendo al revés. Y vos querés ir, tu circuito va en sentido antihorario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O multiplicamos por menos 1 nuestra derivada, o podemos considerar la integral negativa, o damos vuelta los extremos de integración. Hay muchas maneras de invertir el signo de integral. Si yo hago que la integral tenga un menos adelante, es lo mismo. Si yo multiplico por menos 1 a la parametrización, también va a verificar, porque es lo mismo. Saco factor común menos 1, lo saco fuera de la integral. Si en vez de eso multiplico por menos 1 a la derivada, que en este caso sería 1 menos 1, y lo multiplico por menos 1 para que sea menos 1, 1, también estoy multiplicando por menos 1, saco factor común, viene para afuera. Y hay otra manera que a veces, si lo ven en un libro de texto, a veces se usa, que es invertir los órdenes de integración. Si en vez de decir voy de menos 2 a 2, yo dijera voy de 2 a menos 2, aunque se vea medio raro, también lo que hacemos es invertirle el signo a la integral y es equivalente. A mí no me gusta tanto, así que bueno, qué sé yo, le ponemos un menos porque vamos en dirección contraria. ¿Qué nos queda? La integral de menos 2 a 2 del campo vectorial evaluado en la parametrización, esto es 3 por i es 2 menos t, así que hacemos 2 menos t por 3, 3 por 2, 6, menos 3 por t. Y después tenemos x por y, que va a ser t por 2 menos t. Y esto lo multiplicamos por la derivada. En este caso eso no nos va a dar nulo, pero tenemos una integral simple de un solo integrando y solamente con términos de t cuadrado. No nos presentaría gran dificultad. La última es así, la más importante, quizá la más complicada, x al cuadrado. Vamos a decir que x es igual a t, que igual es t cuadrado, o sea que la parametrización será t y t cuadrado. La derivada, fíjense que ahora, a diferencia de la anterior, va a mantener la letra t, ¿no? Porque t derivado me da 1 y t al cuadrado me queda 2t. Y bueno, si yo reemplazo acá en menos 2, ¿no? Voy a estar en el punto menos 2, 4, es decir, acá. Y a medida que vamos avanzando, vamos a ir estando en estos puntos hasta terminar en 0, que va a ser el 0, 0. Otra vez estamos en el sentido favorable, ¿no? Estamos yendo en la dirección antihoraria. Entonces, en este caso, vamos a tener la integral positiva. ¿Y qué irá? De menos 2 a 0, ¿no? De ese recorrido que estamos haciendo. Del campo vectorial, evaluado en la parametrización, de vuelta, es 3i, es decir, 3t cuadrado. Sí. X por y, t por t cuadrado. No, 2t era la derivada. Acá estamos en el campo vectorial en xy metiendo xy de la parametrización, es decir, t por t cuadrado. O sea, acá en el campo vectorial es 3i xy. Entonces metemos ahí adentro la parametrización. Entonces nos queda t por t cuadrado, t cubo. Y esto lo multiplicamos por la derivada, que es 1 y 2t. Y otra vez, en realidad acá tampoco la cosa muy complicada, ¿no? Es una integral de análisis 2, una integral simple, ¿no? De términos aparte, muy sencillito, porque son todos polinómicos, t cuadrado, t cubo. Entonces, tenemos una que es positiva, una que es negativa y una que nos dio nulo, o sea que en realidad les va a terminar quedando entre 2. Y para terminar, lo que habría que hacer es resolverlo para contrastar estas dos integrales con el bueno de Green. Y lo que decía Green es que podíamos resolver todas estas integrales de líneas simples en un circuito cerrado o directamente hacer una integral doble en esa región que genera mi curva cerrada, que va a ser una región de R2, ¿sobre qué? La derivada... El primer término sobre la segunda variable. P menos Q. Este es P y este es Q. Derivada respecto de i, ¿no? Q. El 1.
derivada X menos P derivada Y. Bueno, la región, ¿qué me quedaría? Acá. Sí. Una pregunta, cuando reemplazó la última que hizo, pone G' en 1, allá arriba a la derecha. Sí. ¿No quedaría 1 y 1? Desde 1. 1 acá, Sí. 2t. Sí. No, porque es la derivada, t y t cuadrado. T derivado t te queda 1 y t cuadrado derivado t te queda 2. Sí, pensé ya estaba derivado de algo. Bueno, acá saqué del pizarrón, ¿no? Saqué de la pantalla nuestra gráfica, pero tenemos que escribir esta región. Que fíjense que si la pienso de tipo 1 tengo que calcular 2, si voy de arriba hacia abajo, porque tengo dos pisos diferentes, la parábola y la recta. Acá sería más sencillo plantear la región de tipo 2. Si esto era y igual a 2 menos x, podemos despejarlo como pasamos la x sumando, la y restando, x es igual a 2 menos y lo despejamos por ese lado, y esta de acá era igual a x cuadrado, que si la despejamos tenemos la raíz de y más menos, pero cuidado, esta que está por acá es más raíz de y, la que nosotros queremos, que es esta de acá, es menos raíz de y. Entonces, esta curva de acá, de tipo 2, va a ser menos raíz de y, ¿no? Bueno, esto para integrales dobles de repaso. Esto porque te diste cuenta que justo era una parábola. Esto porque justo era una media parábola. Sí, exacto. Si no, podría usar todos los parámetros originales, pero tenías que hacer dos partes, ¿no? Se hace lo mismo, ¿no? Se hace el mismo valor adentro de las dos integrales, si es de tipo 1. Bueno, entonces nos queda la integral entre... ¿qué valor era este? ¿De altura? 4, ¿no? Entre 0 y 4 en y en x dirigimos entonces, entramos en 2 menos y salimos en menos la raíz de y. Y bueno, la derivada de q respecto de x me queda y. Y después la derivada de p respecto de y me queda 3. Y me queda esta integral doble, también bastante sencilla, que al resolverla nos tiene que dar, así ya los niveles, después con más luces en casa al Tinder lo chequean, 128 puntos. Después les voy a dar las respuestas y los planteos de los ejercicios del segundo modelo. Como están planteados, les aconsejo no los miren, traten de hacerlos, aunque les salga mal. O sea, así aprendemos. O sea, la gracia es hacerlos mal en nuestra casa o acá en el aula antes del parcial, para el parcial hacerlo lo mejor posible. Háganlo, equivóquense, si me muere el error, si me da el éxito, y después miran cómo era el planteo, cómo eran las respuestas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? Bien, todo por satisfecho, hay 59. Ahí está. Ahora sí está. Fueron un minuto y todo. Chao, chao.